Roca madre. Por concepto general, en el área de geociencia y geología, sabemos que la roca madre es una formación geológica conformada por un horizonte basal del suelo y se clasifica en rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias, que son generadas por procesos de enfriamiento del mar. En este caso, voy a hablar de la roca madre o la roca generadora, pero para lo que tiene que ver con el origen y la migración de los hidrocarburos. Su génesis, caracterizaciones, análisis profundo en origen biológico y métricos de calidad. Soy Nuris Duque, comenzamos. El concepto general de lo que tiene que ver con roca madre es la unidad litoestratigráfica de grano fino de rocas sedimentarias, generalmente lutitas o calizas que contienen suficiente materia orgánica. Son capaces de generar o de liberar hidrocarburos a lo largo de un tiempo geológico y constituyen la fuente de la producción de los hidrocarburos como fábricas naturales que producen y acumulan estos valiosos recursos. Pueden formarse en unos ambientes de depositaciones marinos, lacustres o deltaicos. En el caso de los tipo 1, que son de ambiente lacustre, son derivados principalmente de algas lípidas, aguas dulces y su relación de hidrógeno-carbono es muy alta. En el caso de las de ambiente de origen marino, son de tipo común de las rocas madres comerciales en el mundo y su relación de hidrógeno-carbono es moderadamente alta y va de 1,2 a 1,5. En el caso de los ambientes terrestres se originan a partir de las plantas superficiales, es decir, de cuencas deltaicas o marinas muy someras. Su relación de hidrógeno-carbono es muy baja, está por debajo al 1 y principalmente es un generador de gas metano y de carbón. La roca generadora se pueden determinar e identificar basado en dos términos, en dos parámetros, que son el contenido de la materia orgánica, que esto es muy importante y lo vamos a ver desde aquí hasta el finalizar de lo que tiene que ver con la roca madre o roca generadora, y el tipo de la materia orgánica el cual contiene esa roca madre o generadora. Entonces, ese contenido tiene que ver con todos esos organismos eh, que generan o que son los organismos vivos que mueren y se depositan para preservarse y por eso en ese medio sedimentario en condiciones reductoras donde esa materia orgánica pasa a transformarse en un compuesto petrolífero. En el caso del tipo de la materia orgánica, son los productores más importantes, en este caso los de tipo marino, el fitoplancton, seguido del cetoplancton, los últimos en bacterias. Es importante que las rocas generadoras entender que ellas se evalúan o se, se les revisa su alto contenido de materia orgánica y están enterradas o sepultadas a altas profundidades con ciertas temperaturas. En mi caso, el contenido de la materia orgánica puede ir de 1,3 hasta 20% y su color es negro. Y cuando va a 0,5%, más o menos, su coloración es de verde a gris. El tipo de roca generadora se basa en tres criterios fundamentales. En su litología, que tiene que ver con la composición física, su estado de madurez térmico, su potencial de expulsión. En el caso de las rocas sedimentarias de grano fino, acumulan carbono orgánico total, más aproximadamente mayores al 1%, indispensable para originar el petróleo y gas bajo condiciones de alta presión y temperatura. La clasificación por litología, es decir, la composición de las rocas, van desde lutitas, carbonatos, margas y carbones. Las lutitas constituyen el 65% de las rocas madres a nivel mundial, los carbonatos y las margas el 33% de las rocas productoras de rocas madres a nivel mundial, y los carbones corresponden aproximadamente al 2%. En el caso de la clasificación, de acuerdo al tipo de querógeno, esto se refiere al potencial del producto como tal, es decir, del hidrocarburo que va a generar. Y existen
cuatro tipos. La tipo uno que son de las algas, la tipo 2 que son los liptínicos y las tipo 3 que son los húmicos y las tipo 4 que son las inertes. Cada una va a producir, en el caso de la tipo uno, el producto predominante es petróleo crudo líquido de alta calidad; en el tipo 2 petróleo gas asociado; en el tipo 3 gas natural seco; en el tipo 4 gases inertes, es decir, sin potencial. La clasificación por la operatividad tiene que ver con la efectividad, la potencial y la posible en cuanto a la roca generadora. ¿Qué es ¿Por qué es una roca generadora efectiva? Porque ya ha generado o ha expulsado hidrocarburos de forma natural. ¿Cuándo se dice que una roca es generadora? Cuando las unidades sedimentarias ricas en querógeno aún permanecen inmaduras térmicamente. Su potencial químico no es completamente, necesita mayor profundidad y temperatura para poder activarse a esa transformación. Y cuando hablamos de una roca generadora posible es porque los sedimentos se sospecha que tienen algunas ciertas características en riquezas orgánicas, pero que no ha sido evaluado cuantitativamente en los laboratorios. Para la clasificación por madurez térmica estamos hablando de que una roca madre se clasifica en inmadura, madura y posmadura. Esto hace referencia a la temperatura. Si es inmadura, no ha alcanzado sus temperaturas mínimas de la ventana de generación, que es menor a 60 grados centígrados, el querógeno permanece intacto. En la roca madre, cuando se habla de que se dice que es madura, cuando ya pasa los 60 grados centígrados hasta 175 aproximadamente, y es una ventana de generación, es decir, produce petróleo activo en la catagénesis temprana y el gas en la catagénesis tardía. ¿Cuándo se dice que es posmadura? Cuando pasa los 175 grados centígrados, es decir, ya expulsó el petróleo, es factible y solo genera gas seco o se vuelve inerte. Aquí hay un tipo de roca generadora marina eh, que se clasifica por su tamaño. En el caso de los filoptaxones se miden en micras y en el caso de los zooplanctones se miden en milímetros. Aquí vemos general una visión de lo que tiene que ver con una roca generadora marina. El 95% de su productividad primaria en el mar se debe a los fitoplanctones, y en el caso del zooplancton, por el contrario, está constituido por organismos que no pudieron sintetizar su propio alimento y se obtienen por el medio exterior, la ingestión de partículas vivas o muertas. Aquí hay un parámetro que es importantísimo, que lo vamos a ver hasta el final de la presentación, donde hablamos del carbono orgánico total. Esto es importante porque ese es el que refleja la riqueza orgánica de las rocas sedimentarias y el potencial generador que debe contener un nivel estratigráfico dentro de una cuenca sedimentaria. Ese índice de hidrocarburos alcanza su madurez suficiente y convertirá esa roca generadora en hidrocarburos. La evolución de la maduración de la materia orgánica se refiere a esa transformación físico-química controlada en condiciones de temperatura y presión del subsuelo hasta convertirse en el hidrocarburo. Y aquí vamos a ver lo que tiene que ver con las etapas de evolución térmica de la materia orgánica. Aquí podemos ver cuáles son esas etapas de genética de acuerdo a lo que tiene que ver con su profundidad y con su temperatura para las metagénesis, la catagénesis y la diagénesis, y su producción en cada una de las temperaturas, como tiene que ser el gas, las rocas maduras o inmaduras, en el aceite pesado o en el aceite ligero, el gas húmedo, el gas seco o un gas termogenético. La diagénesis. En la diagénesis, las temperaturas son relativamente bajas, están por debajo de 50 grados centígrados, y aquí se realizan las primeras reacciones químicas y biológicas para una transformación de un hidrocarburo como tal. En el caso de la catagénesis, aquí las temperaturas, que va relacionado directamente con las temperaturas, van de 60 a 175, empieza esa generación de los hidrocarburos líquidos, mientras que cuando ya pasa de las 175 grados centígrados hasta los 225, se tiene una generación principal de gases húmedos. En la metagénesis, la temperatura ya aumenta. Entonces, en este momento la temperatura va de 225 a 250 y es una temperatura de relación con una relación de hidrógeno y carbono de menor al 0,4%. Aquí es donde se produce el gas seco, el metano. Aquí vemos un diagrama de cómo se comporta estas formaciones en cada una de esas etapas de genética, y
las transformaciones que se hacen en función de su profundidad. Aquí está la evolución de la madurez térmica en esas transformaciones del querógeno de hidrocarburos en función de los tiempos y las temperaturas. Aquí podemos ver un diagrama muy sencillo donde podemos ver cómo se transforma de acuerdo a esta evolución. Las condiciones para la generación del gas natural a partir del tipo de materia orgánica, podemos ver que en el gas biogenético tenemos el 20% de las reservas del mundo y su temperatura va de 60 a 70 grados. El gas natural, para que se forme, debe de estar entre el C1 y el C2, que son los gases de no hidrocarburos, que están en este caso, aquí tenemos el C2, ¿ok? Estamos más o menos a estas temperaturas de 100 grados centígrados. Aquí tenemos un índice de alteración térmica, que es el TAI. Esta alteración térmica lo que nos va a dar es el nivel de la evolución, la madurez o la sobremadurez de esta, que determina la materia orgánica dentro de la roca madre. Pues estas coloraciones que vemos aquí son el nivel. Para estas coloraciones amarillentas está la inmadurez, que corresponde a que se elimina rápidamente el oxígeno durante la diagénesis. Aquí, en este caso, el hidrógeno se pierde rápidamente en la catagénesis y en la metagénesis, y con la pérdida del hidrógeno para la capacidad de hidrógeno y carbono disminuye hasta agotar su potencial petrolífero. El color cambia ya de amarillo a más oscuro y negro ya cuando entra en la fase de generaciones del gas. El análisis de la roca generadora se hace evaluando si una roca madre es productora efectivamente o de objetivo comercial. Y este análisis se divide en tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos análisis? La geoquímica organizada avanzada, la petrofísica de la matriz orgánica y la caracterización geomecánica. Para ello tenemos que tener bien claro estos dos conceptos. El yacimiento convencional, que es un tipo de yacimiento que presenta los elementos de un sistema petrolífero, como son la roca generadora en este caso, la roca almacén, la roca sello, donde se produce esa migración que va luego a la trampa y luego a la sincronía para la extracción. En el caso de un yacimiento no convencional, las propiedades de la roca generadora, como lo observan aquí, ven que es totalmente distinto el horizonte, el almacenamiento del hidrocarburo y el surgimiento, es decir, su formación, va en esta roca generadora almacén después de pasar por ciertas técnicas especiales. Es que se puede extraer, porque ¿qué hace la roca generadora? Permite su almacenamiento de hidrocarburos dentro de la misma. Entonces, ¿qué hacemos en la geoquímica orgánica avanzada y dinámica de expulsión? Simplemente medimos el índice de producción, el balance de masa, que es eh, la cantidad orgánica total, y la eficiencia de la expulsión. ¿A qué se refiere esto de la eficiencia de la expulsión? Es que el hidrocarburo, la relación generada, efectivamente es expulsado hacia la roca almacén. Si la roca retiene gran parte del fluido bajo alta presión, se convierte en un candidato ideal para una lutita petrolífera o una lutita con gas. Petrofísica, la matriz orgánica, es cuando la roca madre actúa como una productora directa, es decir, en un yacimiento no convencional. Entonces aquí la química y la física, en este caso de la roca, cambia totalmente debido a la presencia de materias orgánicas. Aquí hay una nanoporosidad orgánica a medida que el querógeno madura térmicamente en la catagénesis. Es decir, en esos nanoporos se absorbe o se almacena el hidrocarburo ligero y del gas libre. Está la saturación de los fluidos versus la absorción. El gas en estas rocas no solo ocupa espacios porosos libres, sino que se encuentra absorbido y adherido electroquímicamente a la roca madre. La caracterización geomecánica se refiere al índice de fragilidad, es decir, determina la fragilidad que puede tener esa roca madre para ser fracturada inducidamente. Se analiza su composición mineralógica, que para rocas favorables estamos hablando de los cuarzos, las calciteras de dolomita, porque son minerales frágiles,
Y los minerales dúctiles son muy desfavorables en este caso. Las propiedades elásticas dinámicas, como el índice de Young y la densidad como tal. Estos, que es el módulo de Young y la baja relación del Poisson, son los que van a determinar y evaluar los registros de los pozos que son bipolares, dipolares y de altas densidades. Aquí vemos un resumen cuando el TOC está en un rango por encima, el significado técnico asegura que la red orgánica eh, tiene interconexión. La madurez térmica garantiza que el fluido tenga viscosidad y movilidad. En el caso del espesor neto, garantiza que el volumen de la roca sea suficiente para justificar la inversión de la perforación, en este caso horizontal, y el contenido de las arcillas evita que el comportamiento dúctil cause colapso en las fracturas hidráulicas que se tengan que generar, en este caso en las rocas madres. Aquí tenemos unas relaciones de las calidades de la riqueza orgánica y los análisis del carbonato orgánico total. En este caso podemos decir que va desde pobre hasta excelente. ¿Cuándo es pobre? Cuando ese porcentaje de la cantidad de carbono orgánico total está entre 0 y 0,5 y es excelente cuando está por encima de 4. Manejamos que es la viabilidad, filtro más de la viabilidad económica que se evalúa en una roca madre. Aquí tenemos la calidad del producto. La calidad del producto se evalúa mediante el índice de hidrógeno. En este caso, aquí tenemos los tipos de, vamos a decir, los tipos de petróleo, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y de acuerdo a su índice de hidrógeno es que se evalúa y se ubica dentro de la gráfica. Está el diagrama de Van Kensen, que evalúa los querógenos y los clasifica químicamente y los relaciona en función del índice de oxígeno y el índice de hidrógeno y lo ubica de acuerdo si es alto, bajo, de acuerdo a su relación, cada uno de los tipos de querógenos como tal. Está el diagrama. Este es un diagrama de Kelsen versus las etapas diagenéticas que ya las vamos a ver. Ese potencial generador, en el caso de la pirólisis, que es una evaluación de la roca, es un método que lo hizo Epitalier en el año 1977 y tiene la finalidad de caracterizar el potencial generador de una roca, o sea, de la materia orgánica asociada a las rocas sedimentarias predecesoras de generación de hidrocarburos, es decir, asociadas a las rocas madre o las rocas generadoras. ¿Qué muestra estos resultados? Caracteriza el tipo de la materia orgánica, evalúa la madurez térmica de la misma, calcula el contenido de hidrocarburos libres, cuantifica el potencial petrolero residual y determina el contenido de carbono orgánico total. Aquí podemos ver cómo son las imágenes de unas secciones delgadas de roca de las materias, de las rocas generadoras en materias orgánicas, cómo se presenta su materia orgánica y su coloración, que ya vimos la tabla de cómo se ven las coloraciones, aquí la podemos ver en unas secciones finas delgadas. El potencial de hidrocarburos en Venezuela. ¿Por qué hablamos de este potencial? Sabemos que Venezuela es uno de los países principales, con los principales yacimientos de petróleo del mundo. Entonces, medimos este querógeno, estas principales se dividen geográficamente según las cuencas que existen. Las cuencas occidentales de Venezuela están la Formación La Luna, que es una roca madre por excelencia, es la roca generadora más importante de Venezuela y es una de las más eficientes en el mundo. Aquí en este caso su espesor va desde 50 hasta 300 metros, esta roca generadora, y tiene querógenos tipo 2. En el caso de la cuenca oriental de Venezuela, Anzoátegui, Monagas, Guárico, sustenta una mayor acumulación de crudo, es el equivalente cronológico a la formación La Luna del oriente del país y almacena querógenos tipo 2. Su desempeño y su sepultamiento va a más de 16.000 pies en el norte de Monagas. Aquí podemos ver en el caso de las cuencas, otras cuencas como la de Barinas de Apure, es miembro de la Amborita y representa una roca madre de flanco surandino. Está compuesta por lutitas oscuras, caliza fosfática de un querógeno marino como tal. Aquí podemos ver
una distribución espacial de los isovalores en cuanto a, a la riqueza orgánica del contenido eh, de los carbonatos orgánicos totales, el índice del hidrógeno y las temperaturas máximas de acuerdo a las cuencas. En este caso podemos decir que la cuenca occidental de Maracaibo muestra un gradiente pronunciado para unas cantidades de carbono orgánicos totales de 3,5 y hasta mayores de 6. En la formación La Luna, donde levemente los flancos están hacia los flancos de la plataforma andina. En el caso de la cuenca oriental estamos entre los valores de 2,5 a 4,5 en la formación Querecual, y en la cuenca de Falcón Delta y el delta Costas Afuera estamos en un umbral de 1,5 y de pobre a moderada de 0,5 a 1,2. En el caso del índice de hidrógeno, para la cuenca del lago Maracaibo estamos en 450 a mayores de 650. Para la cuenca de Falcón los valores son de 200 a 350. Y los querógenos que corresponden son tipo 2 y tipo 3, de origen marino marginal. La cuenca delta, costa, que va desde 150, delimitando una zona de querógeno tipo 3, terrestre húmico, con potencial generador netamente gasífero. En el caso de la temperatura máxima, hablamos de la cuenca occidental, su madurez va en un gradiente de aumento, va por encima de los 445 grados centígrados, y hay una zona térmicas inmaduras que va por debajo de los 430 grados centígrados, hacia la zona norte de la Guajira. En la cuenca oriental estamos hablando de que superan los 400, las temperaturas máximas de 455 grados centígrados. Hacia el sur, en la dirección de la faja petrolífera, los valores caen por debajo de 435, y entonces aquí demuestra que la faja actúa como un receptor petrolero de la migración desde el norte, ya que su roca madre autóctona no se cocinó in situ. En cuanto a la cuenca de Falcón y costas afuera, estamos hablando de que estamos entre 435 y 445 grados centígrados, en respuesta a fosas tectónicas cocidas en generaciones de gas locales y discretas. Aquí podemos ver una ventana de maduración térmica como la que vimos en las láminas iniciales, pero aquí pues la podemos ver cómo está la temperatura, cómo son los estados de madurez de acuerdo a la temperatura y el tipo de hidrocarburo expulsado en función de su grado de madurez y de su temperatura. En el caso de Venezuela, en el norte de la cuenca, en el norte de Monagas, en la cuenca oriental, la formación Querecual se encuentra frecuentemente con temperaturas entre 455 y 460, justificando la presencia del yacimiento más grande o el yacimiento más gigantesco que tenemos condensado profundo del área del Furriel y de Carito. Aquí podemos ver un resumen en una tabla de normativa de la interpretación de una evaluación de la roca. En el caso de la cuenca delta costera, costas afuera, es pobre, es un potencial generado pobre. En el caso de la cuenca de Falcón, estamos en rangos moderados. En el caso de la cuenca oriental, estamos en un rango en un potencial generador bueno. En el caso de la formación Querecual estamos muy bueno, y en el caso de la Luna estamos en un potencial generador excelente. En conclusión, podemos decir que la industria petrolera determinó la roca madre, adquiere un significado específico y crucial. En este contexto se refiere a que la roca madre sedimentaria rica en materia orgánica, bajo condiciones de presión y temperatura adecuadas, genera hidrocarburos, petróleos y gas a lo largo de los años. Estas rocas pueden ser lutitas margas con alto contenido de carbono, y la materia enterrada en ambientes anóxicos sin oxígeno se transforma lentamente en compuestos de hidrocarburos que migran hacia rocas reservorios donde pueden ser extraídos. Es fundamental en la geología y diversos sectores productivos la roca generadora, roca madre, por su rol como base en el subsuelo y en la fuente de los recursos minerales energéticos. Durante la catagénesis se produce el querógeno residual, y cada vez más armónico, más aromático y más sobre el hidrógeno
y al mismo tiempo producen moléculas pequeñas bituminosas, que son las precursoras del petróleo y el gas. Las rocas generadoras generan hidrógenos y carbonos tempranos y también son capaces de expulsarlos cuando son ricos en resinas y en azufre. Y las rocas generadoras que tienen pocos hidrógenos y carbono, no, en muchos casos no pueden ser capaces de expulsarlo hasta que no son craqueados a gas. Es decir, que se les da un fracturamiento a esa roca generadora, a esa roca madre para conseguir el, el producto como tal generado. Para terminar, sin una roca madre adecuada, no se podría formar yacimientos de petróleo. Por ello, identificar y estudiar estas formaciones es uno de los pasos iniciales de la exploración petrolera. La cantidad, el contenido orgánico y la madurez térmica de la roca madre determinan el potencial productivo de una cuenca sedimentaria. Esto es lo más relevante que se puede decir de la roca madre y que hay que tomarlo en cuenta y en consideración cuando se evalúa un yacimiento de hidrocarburos. Gracias.